Esta es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500,000 empleos de aquí a final de sexenio hacia 2018. ¿Qué está pasando en México? Por primera vez en la historia de este país, se están viviendo tiempos como nunca antes se habían visto. Estamos hablando de que por primera vez en la historia se está destapando el fenómeno de la corrupción generalizada. ¿Qué es la corrupción? En otras palabras, podríamos decir que la corrupción es la podredumbre que fue carcomiendo todos los niveles del gobierno, tan podridos desde las administraciones municipales, pasando por los gobiernos estatales, hasta llegar a lo más alto, a la presidencia de la República. Prácticamente todos se corrompieron, hicieron de la corrupción un estilo de vida y una forma de gobernar. Los que deberían haber sido hombres honorables para dirigir los asuntos de nuestra nación eran en verdad caciques vulgares, hombres esclavos y amantes del dinero, despojados de todo amor a su prójimo, a la patria y a Dios. ¿Cómo se explica usted que quien ostente el cargo más honorable al que puede aspirar un ser humano en esta tierra, el de dirigir su nación, se haya puesto al servicio de un cartel del narco? Hablemos ahora de quienes representan la podredumbre más horrorosa de esta corrupción. En los últimos meses todos hemos sido testigos del caso de Genaro García Luna, quien ostentara el puesto de secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, quien en diciembre de 2019 fue detenido en Texas bajo el cargo de corrupción, conspiración y lavado de dinero. Es decir, el hombre encargado de hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de la nación tenía una doble cara. A espaldas del pueblo de México, se convirtió en uno de los más corruptos personajes, y quien debería representar la justicia, se convirtió en su principal infractor. Y muy probablemente todo bajo la bendición de Felipe Calderón, entonces presidente de México. De acuerdo a sus instrucciones, construimos y consolidamos la Policía Federal. ¿Por qué nuestro país ha caído en tal nivel de degradación moral? ¿Qué se puede esperar de un país donde un presidente llega a la presidencia a través del fraude electoral y otro llega a la presidencia a través de haberla comprado con contratos millonarios? ¿Qué se puede esperar de una nación donde uno de sus recintos más honorables, es decir, el Congreso de la Unión, donde estarían depositados los sentimientos de la nación, se convirtió en una cueva de ladrones? Quienes deberían defender la dignidad de México la vendieron por unos millones. Todos sabíamos que esto había sido así, pero no teníamos una foto o un video que lo demostrara. Hoy existen los videos que lo demuestran. Ha quedado evidenciado ante el mundo el nivel de podredumbre de la clase política mexicana. Sin embargo, la oposición no acepta que cometieron un delito. Tratan de escudarse diciendo que todo se trató de una persecución política, que siempre han sido honestos y que siempre han luchado contra la corrupción. ¿Qué grado de cinismo han alcanzado? Sin duda alguna. Recuerda este spot de Enrique Peña Nieto celebrando la aprobación de la llamada reforma energética. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. Se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Pues para lograr dicha reforma energética fue necesario llevar a cabo un vergonzoso, ruin y deplorable Pacto por México, que consistió en un acuerdo entre las tres fuerzas políticas hegemónicas, el PRI, el PAN y el PRD principalmente, acompañados
de diversos partidos satélites, cuyo objetivo era privatizar el petróleo. Pero ¿cómo lograr que tres fuerzas políticas, en teoría opuestas entre sí, se pusieran de acuerdo? Tendría que haber algo en común entre ellos, algo que los uniera a pesar de sus supuestas diferencias. Las mentes macabras y los maestros de la corrupción trabajaron en encontrar ese algo que los uniera y lo hicieron. Sí hay algo en común entre el PRI, el PAN y el PRD. Es su corrupción sin límites y su amor al dinero. Esa fue la clave para unir a tres opuestos. ¿No cree usted que el motivo por el cual se unieron fue el consenso por aprobar una reforma en beneficio de la nación? No fue el amor a la patria, no fue el bien común. No, el consenso que unió a estos tres fueron estos fajos de billetes, bolsas de dinero, vulgares ladrones, billetes de 500 y de 200 apilados unos sobre otros en bolsas de plástico transparentes. Ese fue el consenso que los unió, hipócritas. En la misma Cámara de Diputados se paseaban las bolsas de dinero para comprar la voluntad de sus miembros. Así vendieron a México. Así sumieron al país aún más en la corrupción y la miseria, en la desigualdad y en la mediocridad. Al diablo México, tenemos millones en la bolsa, ¿qué más da? Que se joda la nación, yo soy rico. Así exclamaron uno tras otro. Y así fue sucumbiendo lo que quedaba del país, tras la aprobación del llamado Pacto por México. Ahí se abrió la puerta a una serie de reformas que permitían empoderar a la corrupción. La corrupción entonces pudo hacer su entrada triunfal por la puerta grande, recibida con honores por fuerzas políticas, por consorcios económicos y por empresarios que ahora tenían el camino libre para hacer negocio con los bienes del pueblo. Como dijo López Obrador, cuando se firmaron los acuerdos, cuando todos los partidos firmaron el Pacto por México, que fue pacto contra México en realidad, ahí se incluyó aprovechar que se iba a comprar una planta de fertilizantes para producir los fertilizantes y apoyar a los productores. La planta pertenecía al Estado, luego fue vendida a una empresa particular, después fue comprada otra vez por el Estado, pero ahora con un sobreprecio de 10 veces su valor. ¿Se da usted cuenta que el modus operandi empresarial político van de la mano? Y a pesar de todo eso, la planta de fertilizantes está inoperativa, es chatarra, es inútil. Se gastaron $500 millones en comprarla, otros tantos en rehabilitarla y aún así no funciona. Como estos hay cientos de ejemplos que podría dar, pero ¿para qué